Este 15 de septiembre sería presentado ante el hemiciclo legislativo el presupuesto general de ingresos y egresos, luego de su aprobación en Consejo de Ministros. Pero según congresistas, solo si se establece el apoyo a la población en la mejora de centros educativos, de salud, hospitales, mejora de la red vial y generación de empleo, será apoyado. El Ejecutivo lo remita formalmente al Congreso Nacional y una vez lo tengamos aquí en el Congreso, que podamos garantizar audiencias públicas para que los titulares de las diferentes dependencias vengan tanto a justificar el uso del presupuesto 2022, ver cuál ha sido su ejecución y que defiendan por qué estos montos para el próximo año. Primero, la dignidad del humano descansa sobre la educación y sobre la salud. Además de esto, el hondureño y hondureña necesita empleo. ¿Cuáles son los componentes para generación de empleo digno? El cuarto debe ser la seguridad ciudadana y finalmente el quinto para Fátima Mena debe ser el combate a la corrupción, porque de nada sirve que le estemos aumentando, dando más recursos a las instituciones cuando se pierde tanto dinero en corrupción. Un presupuesto congruente con la realidad nacional, un presupuesto que premie la inversión pública y un presupuesto que premie también la austeridad. No podemos en un país que está en una crisis financiera, social, política, de sanidad, venir a premiar la burocracia, venir a premiar el gasto corriente en prejuicio de la inversión pública. Así que vamos a revisar ese presupuesto que además de eso contemple que este gobierno cumpla con las promesas de campaña. Pero para congresistas del Partido Libertad y Refundación, la promesa se ha de cumplir y es la de mejorar el sistema educativo nacional, el sistema de salud, pero también la generación de empleo y la mejora de la red vial a nivel nacional. Recuerde que son prioridades un país sin vías de comunicación adecuadas, un país sin escuelas, un país sin centros de salud o hospitales, pues prácticamente está destinado al fracaso. Entonces, todos esos recursos necesitamos destinarlo a esos, sobre todo darle énfasis a esos rubros, pero hay que tener también lo siguiente, tenemos que tener los controles adecuados para que esos presupuestos lleguen y a su destinatario final, que es esos rubros. Y es que con la reforma planteada la noche de ayer en Consejo de Ministros de incrementar el presupuesto nacional de ingresos y egresos en un 8%, estas cifras ascenderían a 360.000 millones de lempiras, alrededor de 14.000 millones de dólares. Con cámaras de Ángel Maradiaga, quien les habla, César Euseda. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Un tema muy importante. Yo sé que cuando hablamos de números o de economía, la gente dice es difícil de entender. No, es fácil. Es fácil porque tenemos que conocerlo. Realmente, ¿por qué es tan importante el presupuesto general de la nación? Porque es lo que el gobierno va a ejecutar en el próximo año. Son 392.000 millones de lempiras el presupuesto que se presentó al Congreso Nacional. Ya sabemos las posiciones de los diferentes líderes políticos, pero en realidad son muchas las necesidades, muchas las promesas de campaña del actual gobierno, poco presupuesto. ¿Realmente qué va a suceder con este presupuesto en el Congreso Nacional? Pues justamente para hablar de este tema tenemos como invitado vía Zoom al vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor en Economía Hugo Noé Pino, para conversar, porque yo creo que es muy importante iniciar con esto. ¿Por qué es tan importante el presupuesto, doctor, para una nación? Y porque a veces decimos el presupuesto, pero realmente no entendemos ni valoramos lo importante que es esto. Buenos días. Buenos días, Inma. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Y usted lo ha señalado, el presupuesto general de la República es un instrumento importantísimo dentro de la vida económica y social, porque no solamente debe reflejar la articulación que debe existir entre el discurso y la asignación de los recursos de parte del sector público, sino que define, como lo han señalado
grandes economistas, define hacia dónde quiere ir un país, cuáles son sus prioridades. Pero no solamente esto, visto desde el punto de vista del gasto, a dónde se asignan los recursos, sino que define también a quién se le cobran los impuestos, con qué grado de equidad se cobran los impuestos. El presupuesto general de la República define el endeudamiento, qué tan pesado puede ser en el futuro para generaciones o en el presente el peso de la deuda. Así que es uno de los más importantes instrumentos que, así como puede colaborar al desarrollo económico y social, también lo puede estancar. Sí, y hay que reconsiderar algo de que había sucedido en muchos años. Usted fue funcionario, ha estado una persona bastante involucrada en todos estos procesos de presupuesto, y usted sabe que siempre cuando salía un gobierno, el presupuesto siguiente se consensuaba con ese nuevo gobierno y se aprobaba hasta en el mes de diciembre para que ya fuera delimitado. En este periodo anterior, en el periodo que salió Juan Orlando Hernández, Mauricio Oliva, no se realizó esto. Y eso fue esa confusión que hubo, que se decía no había dinero, y después que sí había dinero, pero esto, porque esto es como un pacto de caballeros, no es algo que está escrito ni estipulado, pero es una práctica que se había venido realizando en todos los congresos nacionales y que se truncó en este periodo. En efecto, Emma, eso es una de las características de este proceso de transición que se dio entre gobiernos, pero quiero señalarle que, a diferencia de otros procesos, esta es la tercera vez que me toca participar en procesos de transición de gobierno. Lo hice cuando el presidente Callejas hacia el presidente Reina, del presidente Maduro al presidente Zelaya, pero ninguno ha sido tan difícil y complicado como este por varias razones. La primera de ellas, Emma, es porque hubo un fuerte deterioro de la administración pública. Hubo cambios en los cuales a las secretarías de Estado se le quitaron funciones que pasaron a ser manejadas afuera del presupuesto general. Estamos hablando de enormes cantidades, 15.000, 17.000 millones de lempiras que iban a fideicomisos. Se establecieron alianzas público-privadas que la mayor parte de ellas no han dado los resultados. Entonces, había una serie de complicaciones que ha tenido que ir resolviendo el gobierno actual sobre la marcha. El gobierno se recibe en caja prácticamente sin recursos, hay que pagar cerca de 32.000 millones de lempiras en el mes de marzo, y eso ha implicado un enorme esfuerzo. La reformulación del presupuesto se logra presentar al Congreso Nacional en el mes de abril, así que no ha sido una transición normal, en el sentido donde después de 4 años entra un nuevo gobierno de un país, de un partido diferente, sino que ha sido 12 años de gobierno del Partido Nacional y con un resultado de un profundo deterioro, niveles de corrupción exagerados, vinculación con el narcotráfico. Ha sido sumamente compleja la transición. Sí, y yo creo que esto fue parte de todo esta confusión que hubo, que no había dinero, que dijo la ministra de Finanzas que no había dinero, pero después había dinero. Entonces, pero bueno, la cuestión es que no podemos llorar sobre la leche derramada, y la situación continúa. Este 2022 ha sido un año muy difícil porque hubo muchos aspectos, por ejemplo, hubo muchas promesas, ustedes como partido de gobierno, pero sin tener presupuesto, eso les ha limitado y ha generado, por ejemplo, el bono de energía. Mucha gente está molesta porque dice, ¿por qué yo tengo que subsidiar un bono si yo pago mis impuestos? Eso hay que tomar en cuenta que, en primer lugar, quiero señalar, digamos, la utilización de recursos durante estos primeros
8 meses para ver el impacto que ha tenido sobre el presupuesto. Algunas de las medidas que se tomaron, y hay que establecer el contexto también en el cual entra el gobierno, entra en un momento en que la crisis internacional producida por la guerra de Rusia con Ucrania es producto de los aumentos muy fuertes de los derivados del petróleo, que ha causado un proceso inflacionario en todas las economías, tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo. En segundo lugar, la asignación de recursos para enfrentar esa situación. De cómo se ha enfrentado. Se ha enfrentado en primer lugar haciendo que la gasolina, las diferentes gasolinas tengan una reducción en el impuesto que se venía cobrando, o sea, un subsidio de 10 lempiras, de tal forma que el impuesto de la gasolina de la superior fue reducido a alrededor de un 30%, un 32% en la regular y un 48% en el diésel. Adicionalmente, y al punto que usted menciona, se realmente disminuye, o mejor dicho, no se le cobra energía eléctrica a más de 1 millón de familias que consumen menos de 150 kilovatios al mes. Que hay un subsidio cruzado, sí, pero es un subsidio con, digamos, con altos consumidores. Es una especie de proceso de solidaridad en el momento de crisis. Quiero señalarles que con los subsidios anteriores que mencioné, se han gastado este año cerca de 8.000 a 9.000 millones de lempiras. Entonces, obviamente, hay sectores de la población, y estamos hablando de consumidores de 750 kilovatios en adelante al mes. Una familia de clase media, el consumo anda entre 300 y 400 máximo de consumo de energía eléctrica. Así que en estos casos, vuelvo al principio de mi intervención, siempre en las políticas públicas hay que buscar la equidad. Y la equidad pero aquí, por ejemplo, pero cuando vemos, doctor, por ejemplo, que no hay equidad, por ejemplo, con todo lo que se les ha pagado a las empresas de generación térmica, y pedirle, independientemente a un sector residencial, la clase media, que es la que siempre, usted sabe, es la más golpeada. Siempre es la más golpeada. Mire, es increíble. Pero por ejemplo, uno dice, ¿por qué a los generadores térmicos, que son los que prácticamente han saqueado la ENE, no cargan con esto? ¿Y por qué tiene que ser el mismo pueblo cargando al pueblo? ¿Me entiende? Esas son las preguntas. Sí, pero eso es más... usted sabe que hay esfuerzos muy serios y que inclusive han granjeado antipatía al gobierno en la renegociación de los contratos. Todos los gobiernos anteriores lo prometieron que iban a renegociar los contratos y no lo hicieron. Sin embargo, este gobierno lo está haciendo y todavía el proceso no ha finalizado, con el objetivo precisamente de corregir esos contratos onerosos que, como usted muy bien señala, han estado aplicándose y convirtiéndose en mayor nivel de tarifas. Adicionalmente, se están haciendo esfuerzos muy fuertes en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Hay un plan agresivo en esa dirección. Y le quiero señalar, es muy difícil realmente que una familia de clase media alcance un consumo de 750 kilovatios al mes. Es realmente... Tendría que tener una casa demasiado grande, iluminada, o tener, como le repito, el consumo general de clase media andará a máximo entre 300 y 500 kilovatios al mes. Sí. ¿Qué es lo más difícil ahorita en estas renegociaciones de los contratos con las empresas de generación de energía? Porque ahí están incluidas todas, incluyendo las renovables y las no renovables. En realidad, ¿cuál es el punto? Esta gente ya sacó su inversión, doctor, usted lo sabe. Usted es una persona muy estudiosa, ha sido un investigador. Todos sabemos que estos contratos fueron para favorecer. De hecho, los generadores térmicos son ahora millonarios centroamericanos.
Y esa es una realidad que se está viviendo en el país. ¿En qué punto están con las negociaciones, con las renegociaciones de estos contratos de energía? Bueno, una de las características principales de los últimos 12 años que vale la pena resaltar, Emma, es la legalización de la corrupción. ¿Y qué significa la legalización de la corrupción? Que es que el nuevo gobierno tiene que lidiar con contratos que fueron aprobados por el Ejecutivo, aprobados por la ENE y que luego fueron al Congreso Nacional a ser legalizado. Entonces, esta es una de las dificultades. Sin embargo, hay una voluntad política que aún y cuando existan contratos, pues hay que renegociarlos. Los contratos siempre están abiertos a renegociación y usted tiene toda la razón. Es decir, aquí se han hecho inmensas fortunas a raíz de negociaciones con el Estado y a costa, en este caso, de las tarifas de los contribuyentes. Cuando se señala, porque no se puede obviar, que el aumento de las tarifas que se vino dando en los últimos 12 años fue tremenda, 250, 300%, y ahí es donde la gente lo ha sentido en forma muy fuerte. Pero esa situación, pese a la legalización de esos contratos, usted mira que constantemente amenazan al gobierno de que lo van a demandar, precisamente porque existen contratos firmados, pero pese a ello hay una negociación. ¿En qué estado se encuentra la negociación? Bueno, yo no estoy directamente involucrado, pero lo que ha sido anunciado por el ministro de la Energía y gerente de la ENE es que con alrededor de 11 empresas que producen energía eólica y solar han llegado a un acuerdo. Están todavía con los térmicos, los que producen energía en base a los derivados del petróleo, tratando de llegar a acuerdos. Hay una auditoría que ha sido hecha y que ha sido entregada a las autoridades, que pronto será de conocimiento público, y los esfuerzos continúan en esa dirección. Sí, porque imagínense, por ejemplo, el caso de Energía Honduras. Energía Honduras, si se le hubieran establecido los controles, o sea, fue una alianza público-privada, para que todos estemos entendidos, donde incluso estaba el mismo sindicato, pero nunca se controló las pérdidas, y parte de crear esta alianza era para reducir pérdidas, y lo que menos se hizo fue reducir pérdidas, porque se dedicaron al cobro, que el cobro ya estaba establecido. Desde que inició la ENE, el sistema de cobro ya estaba establecido, pero lamentablemente la reducción de pérdidas nunca se ejecutó, nunca se evaluó, nunca nadie dijo nada. Dejamos pasar el tiempo y prácticamente, para mí, fracasó. No, sin lugar a dudas, Emma, sin lugar a dudas. Esa es una muestra de lo que significa alianzas público-privadas hechas a la carrera, hechas con una serie de irregularidades. Esa historia tiene que escribirse en alguna forma, porque no solamente es que la empresa no redujo las pérdidas tal y como estaban programadas, el contrato de 7 años se le vence el próximo año, sino que adicionalmente hay toda una serie de irregularidades en cuanto al contrato, en el sentido de que la cantidad que se le iba a establecer, que se le denomina el cargo mensual que tenía que pagar la ENE a la empresa, fue sobredimensionado. Empezó la alianza público-privada con un consorcio hondureño, con un consorcio colombiano, luego en el camino se pelearon, se compraron acciones, en fin, toda una serie de actividades que denotan el grado de irregularidades y de corrupción. Pero la culpa al final, doctor, fue del gobierno, porque no estableció mecanismos de control, ni siquiera se aplicaron en los contratos, o sea, que esas tenían que medir, por ejemplo, la reducción de pérdidas en tantos años, tanto por ciento, en tantos años, tanto por ciento, y nunca hubo nada de eso.
El contrato así lo estipulaba y usted tiene toda la razón. Por ejemplo, hay una superintendencia de alianzas público-privadas que debe vigilar que el contrato sea realmente cumplido en toda su dimensión. Es más, hay a lo de EH, adicionalmente está una compañía supervisora, Manitoba, y esta presentaba reportes mensuales sobre los avances. ¿Por qué no actuaron las autoridades? Esa es una de las preguntas que están planteadas de las irregularidades cometidas en este contrato. Y al final, el mismo gobierno terminó interviniendo la empresa. Sí, o sea, y para colmo tenemos que pagarles porque hay una deuda retrasada a estas empresas y hay que cumplirles, porque está estipulado entre el presupuesto. No sé si me equivoco, son 49,000 millones de retrasos de deuda. No, en el caso específico de... Ese en general, ¿verdad? Pero... Si lo calcula, usted lo mencionó en la Empira, hay una potencial demanda de esta empresa de alrededor de $500 millones. De Energía Honduras, para el gobierno. De potencial, ¿verdad? No es que la han establecido, pero ya han enecido los caminos. ¿Por qué? Porque fíjense que el contrato decía que se le iba a pagar alrededor de el valor agregado de despacho, VAT, que se le llama alrededor de $14.5 millones mensuales, y el gobierno solo le pagaba 11. Entonces allí hay una diferencia como de 4 millones, en un año son 48 millones de dólares, y súmele ustedes por 7 años, entonces ahí tiene una serie. Obviamente que estas irregularidades están marcadas por cosas que el Ministerio Público tiene que investigar, porque hay... Sí, porque yo creo que también tenemos que entrar en la etapa de que el gobierno no tiene que cargar, tiene que definir responsabilidades de funcionarios, porque ese es el mayor problema que tenemos en Honduras. Sí, de que la responsabilidad es del Estado, no del funcionario que toma la decisión. Pero eso le toca al Ministerio Público realmente, ¿verdad? En la ejecución de este tipo de cosas, tratar de determinar si son fallas administrativas o hubo algo más en esas circunstancias. Sí, interesante por eso. Pero ahora bien, el ambiente que existe en el Congreso con este actual presupuesto, doctor, sabemos que, escuchamos por ejemplo a la diputada Fátima Mena, ella dice, para mí la educación debe ser prioridad. Yo creo que la educación debió haber sido prioridad siempre en Honduras y no llegar a los niveles que tenemos ahora, todas esas escuelas destruidas. Mire, con estas lluvias la situación va a ser peor, porque los centros educativos se convierten en centros de albergues, fueron centros de acopio, o sea, y la situación es bastante alarmante, o sea, están destruidas la mayor parte de las escuelas en todo el país. Sí, el presupuesto general de la República para el próximo año y para este también tenía como prioridades 4 o 5 sectores que vale la pena destacar. El sector salud, el sector educación, el sector de infraestructura, seguridad y también el caso específico del sector productivo. Entonces, estas situaciones se mantienen. Nosotros vamos a tener, digo nosotros porque pertenezco a la Comisión de Presupuesto, vamos a tener audiencias tanto con los ministros, secretarios de Estado, sí, pero también con diferentes sectores, con la empresa privada, con los principales organizaciones que analizan el presupuesto, como FOSDE, CESPA, ASJ, etcétera, con grupos feministas, de tal forma de que puedan darnos su opinión acerca del presupuesto. Quiero mencionar, Emma, que el presupuesto en forma detallada está ya en la página web de CEFIN, de tal forma de que cualquier sector, cualquier ciudadano puede tener acceso a la información detallada de lo que constituye el presupuesto 2023 y la Comisión de Presupuesto va a abrirlo. Los primeros análisis que hemos hecho en cuanto a las cantidades generales, hay un aumento importante tanto para la Secretaría de Salud como para la Secretaría de Educación. Y usted mencionó algo muy importante, que es el caso de la reparación de las escuelas. El mismo
Departamento de Construcciones Escolares ha señalado que el monto que se requiere para la reparación de escuelas y de colegios a nivel nacional es alrededor de 10.000 millones de lempiras. Este año se han asignado para el presupuesto alrededor de 800 millones y gradualmente se va a ir, obviamente, aumentando el nivel de escuelas y colegios a los cuales se les va a brindar esa asistencia. Sí, porque para mí debe ser prioridad porque venimos de 2 años de pandemia, venimos con ese retraso en toda la currícula escolar y es importante, o sea, para mí es fundamental realmente tener buenas escuelas, bien pagados los maestros, con suficiente, porque al final usted sabe, doctor, la historia es sabia y la historia tenemos que aprender. Ningún país se levanta si no está educado. Totalmente de acuerdo. Uno de los puntos importantísimos, desde todos los niveles, hay veces se considera, y quiero darle el otro enfoque de lo que usted acaba de decir, hay veces se considera de que la educación es únicamente dar, instruir a niños y niñas y a los jóvenes, pero es para ser competitivo al país. Nosotros no podemos atraer mayores niveles de inversión, tanto doméstica como internacional, si no capacitamos a nuestros jóvenes. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Tenemos un déficit de cobertura en educación media, que realmente el porcentaje de jóvenes entre 15 y 18 años que no culminan la secundaria es terrible, y eso hay que modificarlo. Entonces, tanto la cobertura como las instalaciones físicas, como la capacitación de los maestros, como el dotar a las escuelas de material tecnológico, son cosas que se imponen si queremos tener un desarrollo educativo a la altura del siglo XXI. Sí. Y yo creo que esto realmente debería de ser la prioridad, la educación en estos momentos, porque le digo, la situación es bastante compleja y como usted dice, mire, lamentablemente, imagínense que somos un país que ni siquiera tenemos bibliotecas públicas en los departamentos. Sí. O sea, son cosas elementales, doctor. O sea, yo sé que usted estudió en escuela pública, yo estudié en escuela pública. Habían bibliotecas en cada centro educativo había una buena biblioteca. Habían bibliotecas públicas generales mantenidas por las alcaldías. Todo eso lo hemos ido perdiendo. Y queremos que nuestros niños, queremos que nuestros jóvenes solo decir, no, que tienen que estudiar, que para alejarse de las maras y las pandillas tienen que ir a esto. No, para mí en cada parque debe de haber una biblioteca simultáneamente, porque si nosotros no cultivamos la mente, en nada estamos. Con la ventaja adicional, Emma, de que ahora tenemos una inmensa posibilidad a través de la tecnología de tener bibliotecas virtuales, o sea, sí, que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan tener acceso a cualquier tipo de literatura relacionada con su proceso educativo, tanto a nivel nacional. Muchas veces las bibliotecas, usted recuerda, que anteriores estaban limitadas por falta de recursos, y ahora lo que tenemos que es de proveer de internet a escuelas y colegios, y se les abre una amplia posibilidad de acceder a cualquier título en cualquier idioma a nivel internacional. Sí. Bueno, y aquí decíamos, porque muchas empresas dijeron que iban a donar internet gratis cuando estábamos en la pandemia, al final no, y vimos casos realmente lamentables de los niños buscando un wifi, buscando que las maestras tenían que pagarles para las recargas, o sea, tantas deficiencias, porque al final, si no tenemos ni edificios, infraestructura física, difícilmente tener una infraestructura digital que es un poco diferente. Doctor, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a abordar un tema que para mí también es fundamental dentro del presupuesto. Y es que estaba leyendo que FOSDE señalaba de que el presupuesto del 2023 viene bajo la modalidad de presupuesto bajo cero. ¿Qué significa esto? Y si esto significa que van a haber evaluaciones, que pueden haber revisiones, que puede haber intromisiones sobre los presupuestos, y también ya tenemos varios mensajes de nuestros televidentes, así que si usted quiere algún comentario puede escribirnos al 3182-5600, que con gusto estaremos dando lectura. Así que no nos cambien, que ya regresamos.
Y continuamos esta entrevista vía Zoom con el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor en Economía Hugo Noé Pino, sobre esto del presupuesto. Interesantes datos lo que nos ha revelado y nos ha explicado pues cómo es la situación que están viviendo. Obviamente esto entrará en un proceso de negociación con las fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional. Y esto es parte de la democracia, podemos decir. Antes de iniciar con esto del PVC, vamos a leer algunos mensajes que tenemos pendientes de nuestros televidentes, doctor, porque es importante escuchar lo que nos dicen. Veamos entonces. Dice, condonen deudas que deben familias de barrios y colonias, empiecen a pagar lo que consumen. Hay familias que no pagan por la deuda, pero si lo que consumen la pagarían o dar un tiempo de gracia. Es lo que nos dice uno de los televidentes. Vamos a leerlos de dos en dos. Lo dicen bonito y fácil, pero todo eso le suben precio en firma abusiva. Y es por eso que el turismo interno es incipiente. Doctor. Sí, sobre la primera fase, en cuanto existen deudas con la ENE, hay la posibilidad de establecer planes de pago de tal forma de que no constituyan una carga muy fuerte. También en el Congreso Nacional han sido presentado diversos proyectos de amnistía que están siendo considerados y que creo que se van a discutir dentro de poco. Lo que hay que tomar en cuenta es que la ENE tiene un déficit financiero muy alto. Se calcula que la deuda histórica, o sea, lo que viene arrastrando en forma muy fuerte, llega casi a los 70.000 millones de lempiras, y las deudas con los generadores temporalmente, que en algún momento se van cancelando, pero que todavía alguna parte se mantiene, anda alrededor de entre 10.000 y 14.000 millones. Así que eso hace que la ENE sea muy difícil que pueda estar dando este tipo de condonaciones. Sin embargo, como hemos explicado al comienzo, el gobierno sí ha constituido una fuerte cantidad de recursos para el subsidio, principalmente para la familia más pobre del país. Sí, tenemos otros mensajes que vamos a dar lectura. Nos dice los televidentes: buenos días, escuché que el presupuesto aprobado para el 2023 es para pagar deudas del país. Eso preocupa. Seguimos endeudados hasta la coronilla y tenemos aún muchas cosas por resolver en el país. Prueba de ello, la lluvia, sectores que necesitan invertir plata para mejorar las condiciones del país. Vamos a leer el siguiente mensaje para irlo leyendo. Ajá, y ese presupuesto servirá para pagar los salarios atrasados de distintos sectores. Seguimos en las mismas en este país. Doctor. Bien, estamos hablando de para la última pregunta, de dos presupuestos, el 2022 y el 2023. El del 2022, los sueldos atrasados tienen que ser cancelados en el transcurso de los últimos meses del año. Habría que ver en cada secretaría cuál es la razón principal por la cual se han atrasado esos pagos, porque recursos están disponibles en las secretarías, inclusive para estos pagos. Y en relación a, ese es el problema que me referí del presupuesto, una parte importante es el tipo de endeudamiento y la estructura que tiene ese endeudamiento. En la última 12 años se endeudó al país con deuda interna muy fuerte, que son a tasas de interés altas y periodos cortos, y también con bonos soberanos en el mercado internacional que son costosos en cuanto a su pago. Ahora al pueblo hondureño, porque es el que paga los impuestos, le toca pagar. Para darle un ejemplo, EMMA, en los últimos 5 años hemos pagado un porcentaje equivalente entre 48.000 y 50.000 millones de lempiras al año en servicio de deuda. Y para que la población tenga una idea de lo que eso representa, el presupuesto de salud anda alrededor de 24.000 millones. Esto quiere decir que con esos recursos de deuda podríamos tener 2 veces el presupuesto de salud,
1,5 el presupuesto de educación. Sí. En realidad es un enorme esfuerzo, pero que el país tiene que cumplirlo porque son contratos, son cuestiones legales que no se pueden soslayar. Sí, pero lamentablemente, pues, y yo me imagino que el televidente se refiere específicamente al sector salud, porque no hay medicamentos y muchos de estos empleados no se les ha cancelado aún sus salarios atrasados, a pesar de que ya estamos, pues, sobre el mes número 10 del año, y es lamentable, ¿verdad? Eso. ¿Tenemos más mensajes? Vamos a leerlos para continuar luego con la entrevista. Dice: buen día, licenciada Calderón y al doctor Pino. En relación al presupuesto general de la República, algunos economistas nacionales han dicho que el aumentar cada año el mismo presupuesto no es la solución para bajar la pobreza. Si el mismo se va en pago de sueldos y salarios, o sea, el gasto corriente, y si no se invierte en inversión pública, eso contribuye a aumentar más la pobreza, que ahora 10 hondureños, de cada 10 hondureños, 7 ya son pobres. Y tenemos el otro para darle leyendo. Dice: buenos días. Sí. Con la era de los celulares, las bibliotecas quedaron en el olvido y es mentira que los niños leen por medio de los celulares. Hoy en día ni leer saben y lo van pasando a los siguientes grados. Va a ser que nuestro país, porque hasta los padres tienen culpa porque no se ponen a la par de ellos para ver que en realidad están leyendo o estudiando los niños. Son más listos, pero para ver otras cosas se duermen los padres, hermanos o todo el entorno que nos rodea. Doctor. Sí, a ver si me ponen el anterior, Enwa, que sí. Perdí un poco el hilo y me parecía interesante. No, sí, ya recordé. No, el amigo televidente o amiga televidente tiene toda la razón en el sentido de que una parte importante del presupuesto debe de darse a inversión. En el caso, ¿de qué estamos hablando? De inversión en infraestructura, en lo que tiene que ver con carreteras, con la reparación misma de las escuelas, con la construcción de hospitales. Y aquí hay buenas noticias porque en el presupuesto general del 2023 hay el establecimiento, el inicio de la construcción de por lo menos 5 hospitales en diferentes partes del país. Después de que por mucho tiempo no se había construido un hospital en Honduras, ahora se está dando en el presupuesto próximo. Hay mucha inversión también en el campo eléctrico para tratar de recuperar la ENE. Se va a iniciar esto que estamos viendo, que es doloroso cada año, producto del impacto del cambio climático. Se va a comprar de que se inunda el Valle de Sula y se pierden muchos recursos productivos y a veces vidas humanas. Pues se va a iniciar la construcción de las represas que ayuden a garantizar que no hayan estas inundaciones tan fuertes en el Valle de Sula. Pero quiero llamar la atención sobre algo que me parece importante. Debe existir un balance entre el gasto corriente, que es el que generalmente, que está caracterizado principalmente por el pago de sueldos y salarios, y la inversión en carreteras, en construcción de hospitales, en sistemas de agua potable, etcétera. Pero no olvidemos que en el gasto corriente también va lo que significa los salarios de docentes, de profesores, de médicos, de enfermeras, etcétera. Entonces, si nosotros queremos más y mejor educación, más y mejor salud, tenemos que aumentar el número de contrataciones de médicos, de enfermeras, de profesores, porque precisamente ese es el mecanismo para dar. Pero el punto que hizo el comentario es totalmente válido. Debe de haber un equilibrio en el presupuesto general de la República entre el gasto corriente y el gasto de inversión. Sí, porque lo que tenemos ahora, por ejemplo, que educación, si la memoria no me falla, son 80 casi % para pago de salarios,
y apenas 20 o un 15% para inversión, para infraestructura, ¿verdad? Entonces ese desequilibrio es lo que nos preocupa, pues que es lo que tenemos. Y si sumamos a esto, doctor, lo que está ocurriendo va a tener un impacto en el presupuesto porque casi todas las calles, las carreteras del país están destruidas. Sí, mire, sí, eso es innegable y tiene que haber una reformulación de la propuesta que hizo el Ejecutivo, porque en realidad la situación en estos momentos, la situación del país es grave en cuanto a la infraestructura vial. No, en eso ya ha habido un anuncio este año de parte del secretario de Infraestructura y Transporte de una asignación de cerca de 900 millones que van a ser canalizados a través de la alcaldía para el manejo de lo que se denomina las carreteras vecinales, que son las que tienen acceso principalmente a aquellos municipios por tierra, que es donde más se complica la situación por la característica del terreno. Así que esos elementos están considerados dentro del presupuesto. Obviamente las necesidades en nuestro país son inmensas y por eso se tienen que establecer prioridades para la asignación de los recursos. Sí, ya que sí me gustaría que nos explicara un poquito esto, porque estaba leyendo esto de que la modalidad que se diseñó en el presupuesto de 2023 bajo la modalidad de presupuesto bajo cero. Lo que leí un poco es que son medidas, inversiones a largo plazo, no a corto plazo, ¿verdad? Entonces, quiero que nos explique realmente si está incluida esta modalidad dentro de este presupuesto, doctor. Bueno, eso lo que ha sido anunciado por las autoridades de la Secretaría de Finanzas, de que el manejo del presupuesto será en base cero. Esto es una técnica de manejo del presupuesto, Egma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted no va a seguir el esquema tradicional de que todos los años le va a aumentar un porcentaje específico a cada secretaría. Todas las secretarías van a tener entre 8 y 10%, sino que la asignación es como que usted dice, miren, aquí vamos a comenzar en cero. Y vamos a definir primero ¿qué? Las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? A esos programas, a esos proyectos vinculados a las prioridades en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad ciudadana, les vamos a asignar los recursos y así vamos a ir en la asignación. Obviamente, y como ha sido explicado por la Secretaría de Finanzas, este es un proceso, no es algo porque es complejo la parte de cambiar toda la mentalidad de planificación, en el sentido de que en los últimos años no ha habido planificación. Ahora existe una Secretaría de Planificación Estratégica que va a determinar objetivos, metas, prioridades a las cuales el presupuesto debe de sujetarse. Entonces, por eso se habla de base cero y adicionalmente tiene otras implicaciones en cuanto a la evaluación de los resultados. Y eso casualmente le iba a consultar, porque tiene que haber una evaluación, pero una evaluación real. O sea, no solamente considero yo a nivel del Ejecutivo, sino que también a nivel del Legislativo, porque es parte de las facultades, ¿verdad? O sea, vemos que esta X secretaría no está cumpliendo con las metas, no está ejecutando su presupuesto, entonces ahí se mueve y hacer esas evaluaciones constantes. Sí, sin lugar a duda. Y eso está, qué bueno que lo menciona, porque precisamente la Comisión de Presupuesto va a iniciar la discusión del presupuesto 2023 con las Secretarías de Estado, con audiencias con las Secretarías de Estado, en donde van a llegar a señalar cómo están ejecutando el presupuesto de este año y cuál es la planificación para el 2023, cómo justificar. Creo que Fátima lo resumió muy bien en la introducción del programa. Y es muy importante, el Congreso tiene, como usted señala, una labor de supervisión en la ejecución del presupuesto, de tal forma de que se ejecute en la forma más eficiente y eficaz posible. Sí, y esto va a ser, entonces, ¿cuándo comenzarán ustedes estas rondas con los ministros?
Porque tiene que ser para evaluar el 22 para evaluar el 22 y las proyecciones del 23, así entiendo. Y las proyecciones del 23, exactamente. Ahora en el mes de octubre, ayer estábamos discutiendo, todavía no estamos seguros si comenzamos el 11 o el 17 de octubre, se van a agrupar las secretarías por sectores, sector social, sector productivo, sector defensa y seguridad, y de tal forma de que lleguen al Congreso y le expliquen a la población. Y luego vienen las consultas con los diferentes sectores sobre el presupuesto 2023. Prácticamente se estaría discutiendo y aprobando el presupuesto proyectado con lo que ustedes, si comienzan en octubre, noviembre, sería como en diciembre que se estaría aprobando el presupuesto del 2023. Ese es el calendario, Emma. Usted que reportó mucho desde el Congreso Nacional en el pasado, sabe que ese es un poco el calendario y en este caso para dar oportunidad de estas consultas con los diferentes sectores, así lo tenemos programado. En la Comisión de Presupuesto finalizar el dictamen respectivo para el 30 de noviembre y luego el presidente Redondo va a establecer la fecha para discusión en enero. Y quiero señalarle que en este caso hay una voluntad muy clara de que no se va a discutir el presupuesto dispensándole dos debates, sino que se va a discutir ampliamente y vamos a ver las diferentes posiciones de bancada. Usted lo señaló muy bien. En un país democrático la participación, aunque uno no esté de acuerdo con muchas opiniones, es muy importante. De repente esas opiniones tienen algún tipo de validez y se incorporan a los procesos. Sí, hay algo que sí es sumamente importante tocar y es el tema de las exoneraciones. Esto usted durante toda su carrera profesional se ha criticado mucho. Las exoneraciones no son malas si se saben manejar, pero el problema es el abuso de las exoneraciones y esto ha tenido una carga y un impacto terrible en toda la economía del país. Y ese es un elemento que este gobierno está también con mucha decisión de plantear. Ya la Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas, el SAR, están concluyendo los análisis respectivos para presentar a la opinión pública y al Congreso Nacional, en el caso de que se necesiten cambiar leyes, propuestas que tiendan a racionalizar realmente. Usted señaló, Emma, muchas de estas exoneraciones son necesarias. Primero, las exoneraciones de la canasta básica, en segundo lugar, aquellas que cumplen su cometido de crear empleo, crear divisas, crear exportaciones, pero ha habido exagerado abuso de las exoneraciones en nuestro país. Sí, ¿estas sí van a regularse? ¿Van a revisarse? Sí, hay un proyecto que está bajo análisis que va a ser discutido próximamente, inicialmente en Consejo de Ministros y luego llevado al Congreso Nacional para reforma de leyes. Recuerde también que aquí estamos lo mismo como con los contratos de energía. Muchas de estas exoneraciones están amparadas en regímenes que se dieron por 20, 30 años y tiene que verse la forma en cómo se racionalizan o se justifica la renegociación de las mismas porque no han cumplido a través de la evaluación respectiva con los objetivos que se buscaban. Sí, van a haber evaluaciones y revisiones de todos estos aspectos, los fideicomisos, las exoneraciones, estas alianzas público-privadas. Sí, se hace imperativo. Bueno, ya los fideicomisos han sido derogados en su mayoría y los recursos están siendo asignados a cada una de las secretarías de Estado como debe corresponder. No había ningún sentido de que un fondo vial, por ejemplo, estuviera fuera manejando por Invest o que compras de hospitales se dieran a través de Invest con todo lo que irregularidades que hemos visto en el caso de los hospitales móviles. Así que se está retornando a funciones que debe tener directamente la Secretaría de Estado. Sí, ya casi estamos finalizando el programa, doctor, solamente me resta pues agradecerle. ¿Qué podemos esperar nosotros brevemente de
el Congreso Nacional con este presupuesto? En primer lugar, un proceso transparente de discusión. Yo repito y les pido a los diferentes sectores, accedan a la página web de CEFIN, ahí están todos los documentos, hay una serie de documentos del presupuesto desglosados para que los conozcan, los analicen. Luego vamos a tener este proceso de audiencias públicas para recibir puntos de vista y les prometemos una discusión muy amplia en el del presupuesto en el Congreso Nacional, como debe ser en un país democrático y bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y por darnos todas estas explicaciones. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra con el presupuesto porque es algo fundamental para el próximo año. Muchísimas gracias a ustedes, televidentes. Los invito a que continúen con la programación de BTV y yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.